Antes que nada, algunos datos de evaluación de lo que ha pasado a partir del uso de nuestra Fuerza Aérea y Aeroespacial. Yo quise que se cambiara ese nombre, como lo propuso la misma Fuerza Aérea antes, y que el Congreso de la República acompañó a través de una ley. No, como dijeron, parecía ostentoso, sino porque es un objetivo. Es un objetivo que ningún colombiano debe olvidar, y es que al final de los años, quizás décadas, la misión de la humanidad es, uno, resolver sus conflictos, ser una humanidad en paz, pasar a ser un sujeto político en la historia del mundo. Quizás el Estado-nación que hemos sostenido desde hace 2, 3 siglos ya no sea suficiente para resolver los problemas de la humanidad, ya no nos lleve a la paz, estamos viéndolo, sino que ahora se necesita un nuevo sujeto político que es la humanidad, que resolviendo sus conflictos nos lleva a una nueva organización en el planeta y un nuevo objetivo, que nada menos, algunos se burlan de ello, llevar la vida al universo. Y por tanto, vernos como misioneros futuros, también los y las colombianas de la investigación, del descubrimiento, del espacio, es fundamental. Las fuerzas aéreas actuales de todos los países, unos más que otros, finalmente tienen este objetivo como objetivo real. Aún no tenemos esa misión en la práctica, algunos países lo intentan, nosotros tenemos que empezar. Nos hemos enclaustrado en nuestros problemas, que es lo que no permite precisamente ese tipo de visión. Los problemas nos encadenan al suelo y a la sangre. Y uno de esos cadenas, en el caso de Colombia, tiene que ver, yo veo 2, una, nuestro propio conflicto, que es delincuencial. Hace tiempo se abandonó el conflicto armado político, hoy tenemos un conflicto en crecimiento en muchas regiones de Colombia que tienen que ver con la exportación de mercancías ilícitas, sea para el mundo, sea para Colombia, cocaína y oro, básicamente. Y esto hace que la Fuerza Aérea tenga unos resultados en materia de lucha contra ese tipo de economía ilícita, que obviamente puede dejar de ser ilícita, es una manera de superar el problema, es un debate mundial. La voz de Colombia se puede escuchar, pero no es determinante. Las conversaciones con varios países poderosos del mundo, en Europa y en Estados Unidos y otros, pues nos llevan a que será difícil en el largo plazo descriminalizar, pero es una posibilidad que automáticamente bajaría los niveles de violencia, que hoy son menores que en la década de los 90 o la primera década del siglo. Hay 3.730 vidas de civiles y militares que han sido salvadas en todo el territorio nacional en misiones de traslados y evacuaciones aeromédicas en Antioquia, Caquetá, Casanare, Chocó, Putumayo, Meta y Magdalena, desde el 7 de agosto del 2022. 3.730 vidas. Las causas del peligro sobre su vida son el conflicto delincuencial, pero también un nuevo que cada vez será más poderoso, la crisis climática. Estamos viendo, embajador McNamara, yo le digo embajador porque
usted asume esas funciones. El caso de Texas, las inundaciones que nosotros vemos casi varios meses al año en varias regiones del país, indudablemente son el efecto de crisis cada vez más grandes alrededor del equilibrio climático del planeta. Aquí también la Fuerza Aérea tiene un papel que cumplir, y que es salvar vidas, llevar medicinas, llevar comida, extraer personas, etcétera. Y ya tenemos una experiencia en ese caso. Hay que dirigirse al gobernador del estado de Texas para ofrecer a Colombia, en lo que podamos, en lo que tengamos algún tipo de experiencia, para salvar vidas humanas en Texas. Y me gustaría que usted, embajador McNamara, llevara ese planteamiento allá del estado que está sufriendo. Paradójicamente son uno de los primeros productores de petróleo del mundo. Esa paradoja se plantea en muchas partes también del planeta, y de ella tenemos que aprender científicamente. No es un discurso ideológico, político, es un tema científico. Y las ciencias de nuestros países se tienen que juntar en función de que no arrase la humanidad por no ponerle cuidado, sino que podamos controlar. Implica cambios de sistemas, de usos, incluso de culturas. Tenemos 428.699 personas y alrededor de 29.000 toneladas de carga se han transportado largo y ancho del territorio nacional, fortaleciendo el despliegue operativo y el apoyo humanitario. Los dos objetivos: apoyo operativo militar y apoyo humanitario para el desastre que se produce, y que este Estado colombiano tiene que aprender en todas partes a prevenir antes que curar. En varias ciudades se han logrado ya adelantos en el camino de la prevención del riesgo, pero aún Colombia lamentablemente está muy lejos, y entonces tenemos que asumir el tratamiento de desastres, a veces recoger muertos cuando podían ser salvados. 3.096 delincuentes se han capturado, una cifra inmensa. 1.560 laboratorios de pasta de baza de coca han sido destruidos. 616.497 kilogramos, es decir, 666 toneladas de estupefacientes incautados, y 1.838 máquinas usadas en la minería criminal, especialmente el oro, como resultado de las operaciones de la FARC, directamente vinculadas a operaciones de la FARC. Es una parte del dato total, ya haremos balance integral, pero solo un arma. La Fuerza Aérea ha incautado 616 toneladas de cocaína, en su mayor parte, también marihuana, etc. Dejo aquí los datos para hablar un poco de la estrategia que tenemos y explicar un poco los pasos que vamos a dar en los próximos meses. Nuestra búsqueda es tener una fuerza pública independiente, que no dependa sino de Colombia misma. No porque rechacemos la ayuda, sino porque un país soberano debe ser así. Y en esa medida hay dos fases que sobrevienen. Una, la compra de armamentos. Dos, la producción de esos armamentos por Colombia misma, para que seamos nosotros los dueños de las armas que producimos. Casi que del origen de la humanidad, y en forma incluso dantesca,
Este ha sido un principio. Si dependes de otros, no sobrevives. Porque el mundo cambia, como lo hemos visto, porque lo que eran amigos antes no lo son ahora. Y tenemos que buscar nuestra propia capacidad. En esa medida hemos determinado que en lo que se trata de compras de armamentos que no producimos, pues lo hagamos con muchos países. Que no sea un solo país. Incluso que no sea con países que hoy son duramente cuestionados en desarrollo al cuidado de los derechos humanos en el planeta. Y por eso, pues ha empezado, en estos meses se hará mucho más profundamente, una compra de armamento para nuestras necesidades a diferentes países del mundo. Uno es el tema de los aviones Gripen, que aquí se muestran, por eso la presencia de la embajadora y del ministro de Defensa sueco. No queremos salir hacia profundizar el conflicto, no nos interesa. Por eso no decidimos un cambio de campo bélico o pseudobélico, sino que básicamente queremos es, dentro del campo en que se ha movido Colombia desde casi su fundación, mantener la independencia básicamente a partir, la soberanía nacional, de la pluralidad de oferentes. Y aquí han venido pues varias empresas de diversos países en pos de eso. La fuerza pública de Colombia, contrario a lo que la prensa piensa, se ha venido debilitando en las últimas décadas. Aquí nomás mirábamos en los aviones de transporte, que son Hércules los que usamos, pero no porque sean malos los Hércules, sino porque están viejitos, como los Kafir israelíes. Y como los Hércules, muchísimas de nuestras herramientas que utilizamos, con peligro incluso de quienes las manejan. Eso no puede ser. El ejército ha perdido movilidad por la edad de los instrumentos aéreos y terrestres con que se debería movilizar. Y entonces toca renovar casi que de un solo manotazo las armas de la República, porque si no cada vez tendremos más ineficiencia. Y eso, bajo las actuales condiciones fiscales, presupuestales del país, se puede hacer a través del mecanismo de vigencia futuras, es decir, desplazando pagos que no necesariamente implican llegadas de armas a medida que se paga. Se puede adelantar si se hace un buen trabajo financiero, pero hay que desplazar los pagos en unos años para poder ser buenos pagadores, como siempre hemos sido. No hay ningún país excluido dentro del campo bélico, por ninguna razón. Si las armas son suficientemente adaptables a las condiciones colombianas y para los objetivos que nos hemos propuesto, que es destruir la criminalidad y tener un instrumento de prevención suficiente para asumir los retos de la crisis climática, pues serán bienvenidas mientras las producimos. Y entonces aquí entramos a un segundo hecho. El primero es que en el COMPES, que está por hacerse, estoy esperando la información técnica completa, no solo para aviones, sino para la movilidad mucho más rápida de la fuerza pública en general. Aquí olvidaba un tema que me parece fundamental. Ya cada vez más el conflicto bélico es menos
del metal y cada vez más de las matemáticas. Las luchas se dan a nivel de la matemática. Los softwares son básicamente algoritmos que pueden ser penetrados o no. Y ahí se libran los combates de hoy, en si se pueden penetrar o no. Y entonces aparecen dos grandes términos, uno la ciberdefensa y otro el software de ataque. Todos los aparatos que vemos aquí en exposición usan software. Si esos software son penetrables, no sirven para nada. Y entonces la matemática tiene que ser una fuente de desarrollo. En Colombia he pedido en general a la fuerza pública que eleve el nivel de conocimientos de toda la base de la fuerza pública en términos de matemáticas, llegando a lo que se denominan matemáticas cuánticas. Pues me he puesto a estudiar algo de eso, que no es más sino cómo la materia se vuelve energía, cómo en realidad las cosas son una conjunción de materia que no es más que energía en diversos estados de condensación, y eso se matematiza, y esas matemáticas desarrollan en su aplicación una serie de armas, de instrumentos, de cosas incluso para la agricultura, para la producción, para la vida doméstica de las personas. Prácticamente un televisor de hoy no se podría concebir sin este tipo de aplicación. Los computadores, la comunicación en el mundo, la inteligencia artificial no se puede hacer en el fondo sin computadores cuánticos. Solo hay dos países que los hacen, embajador, y Estados Unidos y China. Ese es un poco el conflicto de hoy. Nosotros estamos listos a recibir quien traiga los computadores cuánticos, no quien preste a control remoto su servicio. No los podemos hacer, no tenemos el desarrollo de las matemáticas en Colombia al nivel que se necesita, y la fuerza pública tiene que hacer el primer gran paso, lo mismo que el sistema universitario civil. La universidad del sistema de educación superior de la fuerza pública y de la sociedad en general debe dar pasos hacia la matemática cuántica. En Colombia no existe un solo computador cuántico. Hay unos de mentiras, pero esos no sirven. Y tenemos que, ojalá algún día, desarrollarlos, mientras tanto traerlos en los megadata centers de la inteligencia artificial del mundo. Y desde el punto de vista militar es absolutamente imprescindible que la fuerza pública desarrolle esa capacidad, si no estamos perdidos, no nos estamos defendiendo. Ahora bien, hacer, segundo tema, después del COMPES, que debe por varios años mantener alta capacidad de la fuerza pública en material bélico para los dos objetivos que necesitamos, cada uno de esos materiales deben ser hechos en Colombia. Ya hemos adelantado varios pasos fundamentales. Hacemos nuestros barcos. Hemos recibido uno de los Estados Unidos, pero los estamos haciendo. Ahí sería muy clave aumentar esa capacidad. Podemos, en este momento, en este gobierno, financiado por este gobierno, estamos haciendo la primera fragata colombiana. Eso significa nuestra capacidad de cuidar los mares, y es donde más incautamos mercancías ilícitas. Luego, el desarrollo de nuestra industria naval es fundamental. El Caribe almirante tiene que ser recorrido por barcos, incluso mercantes colombianos, porque hay que llevar comida. Nosotros tenemos la capacidad y allí hay una gran deficiencia y podemos suplirla como antaño, porque nuestros barcos recorrían
los mares hasta Haití, hasta Cuba, hasta República Dominicana, hasta las pequeñas Antillas. Y dejamos de hacerlo. Ahora podemos con nuestros barcos y nuestros aviones. Y es una posibilidad de expansión de la producción colombiana y de su comercio que no debemos olvidar. El Caribe necesita paz. Y allí se desarrollan peligros belicosos. Uno de ellos, Haití. Y yo quiero que Colombia ayude a pacificar a Haití por una razón fundamental. Fue Haití la que puso los primeros barcos, los primeros hombres y las primeras armas para que Colombia se pudiera independizar de los españoles. La bandera colombiana tiene en su mitad, más de su mitad exactamente, la bandera de Haití. Y fue hecha por primera vez por negras que habían sido esclavas y se liberaron. Tenemos una historia falseada de nuestra bandera. Y tenemos que devolver el favor ahora que Haití está a punto de naufragar. Y le he propuesto al gobierno de los Estados Unidos que lo hagamos. Nosotros asumimos la responsabilidad bajo bandera de la OEA o de la ONU para ser constructores de paz e impedir que el Caribe se vuelva fuego entre los pueblos caribeños por este tipo de economías ilícitas. Ir a Haití es un objetivo de este gobierno, que queremos que analicemos bien, etcétera. No le ha ido bien a otros países en ese tema, pero yo creo que a Colombia le iría muy bien porque la historia está cruzada entre los dos países y su denominador común se llama libertad. Colombia busca libertad y Haití busca libertad y la podemos conseguir como la conseguimos hace 2 siglos y medio. Cuando Bolívar y Miranda fueron juntos allá a un puerto y lograron traer los primeros fogones y la primera bandera tricolor aquí al Caribe continental. Bien, hacer armas entonces se han adelantado en la naval y se empiezan a adelantar en la industria aeronáutica, que debió despegar hace mucho tiempo y la política lo impidió. Hoy hacemos drones, deberíamos estar haciendo ya aviones. El avión que está atrás de Embraer, firma brasileña, inmenso, un gigante, pudo ser hecho también en Colombia. Cuando empezó el convenio, que finalmente pues no se realizó hace muchas décadas, y perdimos una oportunidad de desarrollo de la industria aeronáutica de Colombia. Yo quiero saltar eso y que empecemos. ¿Por qué Brasil, que es uno de los móviles centrales? Porque tenemos que cuidar la selva amazónica. Sin la selva amazónica no hay humanidad. Punto. Y los países que tenemos responsabilidad territorial sobre la selva amazónica nos hemos juntado, hemos hablado, tratamos de coordinarnos. Hay una organización de países y hay una serie de acciones, incluso que ya se han realizado con Brasil en función de acabar la minería ilegal y el tráfico de estupefacientes por el río Amazonas y otros ríos del Amazonas. Si esa economía ilícita avanza, se acaba la selva amazónica y no lo podemos permitir. En el gobierno de Biden logramos el acuerdo de que se colocara como una misión también de los Estados Unidos. Al final es una misión humana y no la podemos romper. Luego, la alianza Brasil-Colombia en la selva amazónica hay que fortalecerla, profundizarla, coordinar fuerzas de inteligencia, coordinar fuerzas militares y aéreas en el sector, y el objetivo es que la selva amazónica no desaparezca. Y así las matemáticas también tienen que ver,
porque la coordinación de inteligencias policiales, que en este gobierno se ha duplicado prácticamente, la cocaína dejó de crecer como mercado en Estados Unidos, según los últimos datos que tenemos, no que haya decrecido, sino que se detuvo, pero la cocaína aumenta sustancialmente su mercado en Europa. ¿Por qué hay un estancamiento en el número de hectáreas sembradas de hoja de coca? Porque Europa está importando cocaína por centenares de toneladas. E implica una coordinación mucho más fuerte entre las policías de ambos continentes, y específicamente de Colombia con la policía de la Unión Europea, con la policía del Medio Oriente, porque como ya lo he denunciado, nuevos carteles más poderosos, que ya no son colombianos, son multinacionales, se están localizando precisamente en los puntos que le permitan dominar el mercado europeo y dominar el mercado del Medio Oriente. Estas denuncias se han hecho y hay que auscultarlas al máximo. Entonces, saber que el mercado de la cocaína cada vez es menos americano y más universal. Otros problemas de estupefacientes acechan también el continente, pero la policía colombiana tiene que abrir sus relaciones con el mundo entero. Los narcotraficantes se persiguen si se capturan, si no, no. Y los narcotraficantes más grandes sienten que la persecución, cuando toca sus bienes y sus flujos financieros, es la peor de todas. Un campo de hoja de coca se puede trasladar por medio de la selva o del territorio, pero el dinero, si se incauta, no se puede trasladar. Y para incautar el dinero y los bienes tenemos que tener inteligencia policial, matemática profunda, inteligencia artificial, en colaboración con todos los organismos de inteligencia que nos ayuden en este propósito. Le agradezco a los organismos de los Estados Unidos que nunca han abandonado el propósito, pero creo que hay que mirar ya esto a escala planetaria, porque es multinacional, planetario y dejó de ser colombiano. Los dueños de la cocaína en general no son colombianos. Nos usan, obviamente, y nos usan el territorio. Estamos en el peor de los mundos, con el pecado y sin el género. Usan muchachos para controlar las rutas, mueren muchos muchachos colombianos excluidos, empobrecidos, pero los beneficiarios del negocio no están en Colombia. Se mueven con cuentas en la banca internacional y hay que descubrirlas. Y así dejo este análisis y del porqué del tipo de armas que necesitamos y de por qué tenemos que dar un salto ahora para modernizar la fuerza pública y por qué debe hacerse en función de que produzcamos nuestro propio armamento y en función de que nos ayudemos siempre que se trate de destruir el crimen y de salvar a la humanidad. Y en eso Colombia siempre debe dar su brazo, su capacidad también. Gracias, muy amables por haberme escuchado.